Le pagué la universidad a mi hermano para que siguiera sus sueños, pero se pasó a la carrera más cara y me acusó de abandonarlo cuando me quejé. Durante toda mi vida creí en la idea de que la familia debía estar por encima de cualquier sacrificio personal. Me formé con esa mentalidad, alimentada por años de carencias económicas. Por un padre trabajador pero agotado y por una madre que estiraba lo poco que teníamos para que nunca nos faltara al menos un plato caliente en la mesa. Como el mayor de 2 hermanos, crecí sabiendo que algún día tendría que cuidar de Miguel, mi hermano menor, aunque nunca imaginé hasta qué punto ese compromiso acabaría por consumir cada rincón de mi paz mental, mis finanzas y, lo que más lamento, la confianza que alguna vez puse en él. Miguel nació 8 años después que yo. Cuando ya nuestra situación económica estaba en un punto frágil y mi madre apenas comenzaba a asumir que mi padre se estaba apagando lentamente a causa de una enfermedad pulmonar que le impedía seguir trabajando. Desde pequeño, Miguel fue el niño especial de la familia. No porque tuviera una condición médica, sino porque todos volcaban en él las esperanzas de una vida mejor, esa vida que yo ya no podía representar. Porque desde los 15 años estaba trabajando medio tiempo mientras estudiaba, vendiendo comida en la escuela y haciendo entregas a domicilio para ayudar en casa. A mí me tocó asumir la carga, mientras que a él lo mantenían al margen de todo, alimentando la fantasía de que, si estudiaba lo suficiente, un día podría sacar adelante a la familia. Cuando cumplí los 19, mi padre falleció. Su muerte dejó una herida profunda en todos nosotros, pero también trajo consigo una pequeña herencia que, aunque modesta, fue más de lo que esperábamos. El dinero de una antigua indemnización por una enfermedad laboral y un seguro de vida que nunca supimos que existía. Fue entonces cuando mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que ese dinero estaba destinado para que Miguel pudiera cumplir su sueño de estudiar en la universidad. Yo no dije nada, porque en ese momento lo entendí. Siempre fui el que aguantó sin quejarse, el que aprendió a priorizar. Y si había una oportunidad de que mi hermano tuviera algo mejor, entonces yo estaba dispuesto a hacer la realidad, incluso si eso significaba posponer indefinidamente mis propios planes. Durante los años siguientes, trabajé sin parar. Me empleé en una empresa de paquetería durante el día y por las noches hacía repartos por aplicación. Mi vida se volvió una rutina cronometrada al segundo, sin espacio para caprichos, sin vacaciones, sin descanso. Todo para juntar el dinero necesario y asegurarle a Miguel una educación digna. Él, mientras tanto, terminaba el colegio con buenas calificaciones y hablaba constantemente de su sueño de estudiar diseño gráfico. Decía que quería contar historias con imágenes, que su vocación estaba en el arte y que no podía imaginarse haciendo otra cosa que no fuera crear. Mi madre, por supuesto, lo aplaudía con orgullo, y yo, aun con el cuerpo molido de tanto trabajar, me sentía bien sabiendo que todo tenía un propósito. El día que recibió la carta de admisión en una universidad privada en la capital, Miguel lloró de emoción. Yo lo abracé con fuerza y le prometí que, mientras estuviera comprometido y se esforzara, yo haría todo lo posible para mantenerlo allí. Alquilé un pequeño apartamento compartido cerca del campus, le compré una laptop decente, le dejé una tarjeta adicional de mi cuenta bancaria para que pudiera cubrir sus gastos básicos. Y me comprometí a pagarle cada semestre. La carrera que eligió no era precisamente barata, pero con una beca parcial que consiguió por su promedio, y mi ayuda, parecía viable. Todo marchaba bien al principio. Me enviaba mensajes contando sus clases, compartía sus primeros proyectos y, de vez en cuando, me agradecía con palabras que sonaban sinceras. Sin embargo, esa armonía se quebró de golpe a inicios del segundo semestre. Una noche cualquiera, mientras yo regresaba a casa tras una jornada agotadora, Miguel me llamó por teléfono y, con un tono de voz más emocionado que preocupado, me dijo que había decidido cambiar de carrera. Lo escuché en silencio, sin saber si había entendido bien. Él continuó, explicando que había descubierto que lo suyo no era el diseño gráfico, sino la arquitectura, y que ya había hecho los trámites para pasarse a esa nueva facultad. Lo peor no fue el cambio como tal, sino que omitió completamente el detalle de que esa nueva carrera era, por mucho, una de las más costosas de la universidad. La beca que tenía se perdió en el proceso, y él ni siquiera se tomó la molestia de consultarme antes de tomar esa decisión.
Cuando le pregunté, intentando mantener la calma, cómo esperaba que yo cubriera ese aumento en los gastos, su respuesta fue tan hiriente como inesperada. Me dijo que yo no tenía derecho a reclamarle nada, que lo estaba haciendo por su futuro, y que si yo lo abandonaba en ese punto sería igual que dejarlo tirado a mitad del camino. En sus palabras, estaba claro que ya no hablaba con gratitud ni con respeto, sino con una mezcla de exigencia, victimismo y egoísmo que me desarmó por completo. Era como si el hermano al que había apoyado con tanto esfuerzo se hubiera transformado en alguien irreconocible, alguien que veía mi sacrificio no como un acto de amor, sino como una obligación que debía cumplir sin quejarme. Aquel día, colgué la llamada con el estómago hecho un nudo. Me sentí traicionado, utilizado y, sobre todo, profundamente decepcionado. Había entregado años de mi vida para darle una oportunidad, y lo único que recibía a cambio eran reclamos y chantajes emocionales. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Lo que parecía un conflicto pasajero pronto se transformaría en una pesadilla que pondría a prueba todo lo que creía sobre la familia, el compromiso y los límites de la paciencia humana. Porque cuando una persona se convence de que lo merece todo, ya no hay espacio para el reconocimiento ni para la empatía, solo queda el abuso. Y yo, lamentablemente, tardé demasiado en comprenderlo. Actualización 1. Han pasado ya un par de semanas desde aquella conversación telefónica en la que Miguel, con un descaro que todavía me cuesta procesar, me comunicó su cambio de carrera sin previo aviso y con una indiferencia absoluta respecto al impacto económico que eso representaba para mí. Desde entonces, he intentado abordar el tema con la mayor cautela posible, procurando no escalar el conflicto y mantener una mínima estabilidad emocional, tanto por mi bien como por el suyo. Sin embargo, cada intento de diálogo racional ha sido en vano. Miguel no solo evita toda responsabilidad por las consecuencias de su decisión, sino que además ha adoptado una actitud defensiva y, en muchos momentos, incluso agresiva. Como si fuera yo el que estuviera cometiendo una injusticia al expresar preocupación por una situación que claramente se está saliendo de control. En un intento de mantener cierta claridad sobre los costos, decidí reunir todos los documentos relacionados con sus estudios. Me senté una tarde entera frente a la mesa del comedor, con la laptop abierta, organizando correos, recibos de matrícula, transferencias bancarias, contratos de arrendamiento y comprobantes de compras necesarias para su estadía en la ciudad. Al ver todo ese material junto, me golpeó una realidad que hasta entonces había preferido no cuantificar. En apenas un año y medio había gastado casi el equivalente a lo que había acumulado durante 3 años de trabajo intenso. No solo se había agotado la herencia que correspondía a ambos, sino que había tenido que recurrir a préstamos personales y líneas de crédito para cubrir los montos que la beca ya no cubría. El cambio de carrera había elevado los costos de manera absurda, y Miguel, pese a saberlo, ni siquiera se molestó en consultar si yo podía asumirlos. Cuando traté de hablarle con números en la mano, esperando que al menos comprendiera la magnitud del esfuerzo que implicaba mantenerlo en esa universidad, su reacción fue tan hiriente como desconcertante. Me dijo, sin rodeos, que él no me pidió que me sacrificara, que fue mi decisión desde el principio, y que por lo tanto no debía pasarme factura ahora que las cosas se ponían más difíciles. No lo dijo con rabia ni con vergüenza, sino con una frialdad casi mecánica, como quien repite un argumento aprendido para no tener que rendir cuentas. Agregó, además, que si yo realmente creía en él, debía seguir apostando a su futuro sin condiciones, y que cualquier objeción de mi parte demostraba que solo lo había ayudado para sentirme superior, no por amor genuino. Esa frase, en particular, me caló hondo. Sentí como si años de sacrificios hubieran sido convertidos en una moneda emocional que él manipulaba a su antojo. A raíz de esa discusión, nuestra comunicación se ha vuelto intermitente y tensa. Nos limitamos a intercambiar mensajes estrictamente necesarios. Como si habláramos dos personas obligadas a convivir por un compromiso contractual y no como hermanos que alguna vez compartieron confidencias y sueños en una misma habitación. Mi madre, que en un principio intentaba mediar, ha optado por no intervenir. Me dijo que Miguel está en una edad complicada y que tal vez se siente presionado, pero no puede negar que lo que está haciendo es injusto. Aún así, noto en ella cierta culpa,
como si intuyera que parte de esta situación se originó en las expectativas desmedidas que siempre depositamos sobre los hombros de Miguel, protegiéndolo de las realidades del mundo con la esperanza de que él nos salvara algún día. En lo personal, empiezo a sentir el desgaste físico y emocional acumulado. Hay días en los que me cuesta dormir, noches en las que doy vueltas en la cama pensando en lo que podría haber hecho con todo ese dinero si lo hubiera destinado a mi formación, a mudarme a una mejor zona, o incluso a darme una vida más digna y menos marcada por la precariedad. No quiero ser la clase de persona que se arrepiente de haber ayudado a un ser querido, pero cada día me resulta más difícil justificar esta situación sin sentirme completamente engañado. Y lo peor es que, en el fondo, sigo esperando que Miguel recapacite, que entienda por cuenta propia el daño que está provocando, que se acerque no para exigir, sino para reconocer. Algunos amigos cercanos me han aconsejado cortar el financiamiento por completo. Dicen que solo así aprenderá a valorar lo que ha recibido. Otros, en cambio, me recomiendan buscar un punto medio, ofrecerle una cantidad fija al mes y que él se las arregle con eso. Estoy evaluando ambas opciones, aunque ninguna me convence del todo. Siento que, elija lo que elija, terminaré siendo el malo de la historia ante los ojos de Miguel, y eso me cuesta más de lo que quiero admitir. Porque por más daño que me haya causado, sigue siendo mi hermano, y todavía hay una parte de mí que se aferra a la idea de que algo puede cambiar. Pero también sé que no puedo sostener esta carga indefinidamente, y que, si no trazo un límite pronto, terminaré rompiéndome yo. Esta situación, lejos de resolverse, parece haber marcado un antes y un después en nuestra relación. Lo que en su momento fue un gesto de amor fraternal se ha convertido en una cadena que me ata, no solo económicamente, sino también emocionalmente, a una persona que ya no reconoce ni respeta el sacrificio que hice por él. Y eso, aunque me duela admitirlo, es probablemente lo que más me cuesta perdonar. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde mi última actualización y, aunque mi intención inicial era mantener una distancia prudente y no tomar decisiones en caliente, la situación ha seguido deteriorándose de una forma que me obliga a repensar todo el camino que he recorrido hasta ahora. No solo se ha vuelto insostenible desde lo financiero, sino que también se ha convertido en una fuente de constante angustia, frustración y una sensación persistente de haber sido traicionado. Durante estas semanas he intentado, por todos los medios posibles, buscar soluciones intermedias, apelando al diálogo, a la lógica y, en muchos momentos, a esa vieja noción de que entre hermanos siempre debe haber un espacio para la empatía. Pero cada esfuerzo que he hecho ha sido recibido por Miguel con una mezcla de indiferencia, desprecio y una alarmante desconexión de la realidad. Al ver que la comunicación directa con él no daba frutos, decidí dar un paso más concreto. Tomé un día libre en el trabajo y me dirigí personalmente a la universidad. No con la intención de intervenir en su formación académica, sino para hablar con alguien de administración que pudiera darme información clara y objetiva sobre los procesos que habían llevado a la pérdida de su beca y el estado actual de sus pagos. La conversación que tuve allí me dejó helado. La persona que me atendió, muy amable por cierto, me explicó que Miguel no solo perdió la beca por haberse cambiado de carrera de forma abrupta y sin cumplir los requisitos del nuevo programa, sino que ni siquiera se había presentado a las convocatorias de renovación ni enviado la documentación necesaria para postular a un nuevo apoyo económico. En otras palabras, ni siquiera lo intentó. Fue una negligencia total de su parte, y lo peor es que cuando lo confronté con esta información, negó todo sin pestañear, asegurando que la universidad lo había confundido con otro estudiante y que yo no entendía cómo funcionaban esas cosas. Ese mismo día tomé una decisión que me costó muchísimo asumir, acepté que no podía seguir sosteniendo toda la carga sin poner condiciones mínimas. Le envié un mensaje extenso, porque ya las llamadas se volvían discusiones, donde le expliqué que seguiría pagando la matrícula del cuatrimestre en curso para que no perdiera lo que ya había cursado, pero que a partir de ese momento él tendría que asumir sus gastos básicos, comida, transporte, materiales y cualquier otro gasto adicional. Le dije que era hora de que buscara un trabajo de medio tiempo, como hacen muchos estudiantes, y que eso no significaba que lo estaba abandonando, sino que simplemente necesitaba proteger también mi estabilidad.
Su respuesta llegó apenas minutos después, y no fue lo que esperaba. En lugar de agradecer la continuidad del apoyo parcial o siquiera mostrarse dispuesto a considerar lo que yo proponía, Miguel me escribió un mensaje lleno de reproches, acusándome de arruinarle el enfoque y de robarle el tiempo que necesitaba para estudiar. Dijo que con un trabajo no podría rendir igual y que eso le afectaría directamente en las notas, lo cual era culpa mía. Me señaló como egoísta, como alguien que se cansó en cuanto las cosas se pusieron difíciles, y remató diciendo que si no podía contar conmigo ahora, prefería no contar conmigo nunca. Leer esas palabras fue como recibir un golpe seco en el estómago. Me costaba creer que vinieran de la misma persona por la que había postergado mi vida durante tantos años. De ese hermano al que llevé de la mano desde que era un niño y al que había defendido incluso cuando otros en la familia decían que era demasiado consentido y poco realista. Desde entonces, nuestra relación ha entrado en un punto crítico. La comunicación, que ya era tensa, ahora es casi nula. Mi madre intenta mantenerse al margen, aunque sé que le duele profundamente vernos distanciados. Ha llegado incluso a insinuar que tal vez debería darle algo más de tiempo a Miguel, que está pasando por una etapa difícil de crecimiento y que los jóvenes a veces reaccionan mal cuando se sienten presionados. Pero esa justificación, que en otro momento habría aceptado como una verdad razonable, hoy me resulta un intento desesperado de negar lo evidente: Miguel no está siendo víctima de las circunstancias. Está tomando decisiones conscientes y deliberadas que lo favorecen a él sin importar el costo para los demás. No hay presión externa que justifique esa falta de responsabilidad o ese desprecio absoluto hacia el sacrificio ajeno. Por mi parte, la carga emocional empieza a pasarme factura. Mi rendimiento en el trabajo ha bajado notablemente. Me cuesta concentrarme, me cuesta incluso disfrutar de las pocas cosas que antes me daban algo de alivio. Hay una constante sensación de agotamiento, como si llevara demasiado tiempo luchando por algo que ya no tiene sentido. Me doy cuenta de que, más allá del dinero, lo que me consume es la decepción, esa amargura que deja el haber dado todo por alguien que simplemente no lo valora. No es solo una cuestión de recursos, es una herida que no para de sangrar, alimentada por cada mensaje, cada silencio, cada nueva exigencia disfrazada de derecho. Sé que el próximo paso será crucial. Tengo que decidir si continúo bajo estas condiciones, sabiendo que probablemente nunca recibiré ni agradecimiento ni reconocimiento, o si finalmente trazo una línea definitiva. Una parte de mí todavía quiere creer que hay un resquicio de esperanza, que Miguel puede despertar y entender el daño que está haciendo. Pero otra parte, más cansada, más realista, más herida, empieza a aceptar que a veces las personas que más amamos pueden ser también las que más nos destruyen, y que aprender a decir basta no es un acto de traición, sino de supervivencia. Actualización 3. Han transcurrido ya 3 meses desde que decidí cortar de forma parcial la ayuda económica que venía dándole a Miguel, específicamente en lo que respecta a sus gastos diarios. Aunque aún seguí cubriendo su matrícula con la esperanza ingenua de que ese gesto sirviera como un punto de inflexión en su actitud. Pero no solo no hubo ningún tipo de mejora o gratitud, sino que la situación se tornó aún más tóxica y dolorosa. Con cada día que pasaba, fui entendiendo que lo que yo seguía considerando un acto de amor fraternal, él lo había transformado en una transacción unilateral donde yo tenía la obligación perpetua de dar y él el derecho incuestionable de recibir. Esa dinámica, sostenida durante tanto tiempo en un desequilibrio corrosivo, terminó por colapsar por completo cuando tomé la decisión más difícil de todas: no pagar más. Fue un proceso interno complejo. Durante semanas cargué con una mezcla de culpa y rabia que me dejaba exhausto. Por un lado, me sentía traidor, como si estuviera abandonando a alguien que alguna vez dependió de mí para todo, pero, por otro, una parte de mí, esa que había callado durante años, comenzaba a reclamar dignidad. Había entregado mi juventud a trabajar sin descanso, había renunciado a mis estudios, a mi estabilidad y hasta a formar una vida propia para asegurarle a Miguel un futuro que él ahora tomaba por sentado. En cada uno de sus reproches disfrazados de victimismo, en cada mensaje pasivo-agresivo, en cada silencio cuando yo intentaba explicar mi situación, entendí que no podía seguir esperando que despertara. Así que lo hice, decidí que el ciclo debía terminar.
Una semana antes del vencimiento de la matrícula del siguiente semestre, le envié un correo detallado. No quise llamarlo ni enviar un mensaje informal, porque ya no era posible entablar con él una conversación directa sin que degenerara en acusaciones y gritos. En ese correo, expuse de forma precisa todos los gastos acumulados hasta la fecha, el impacto que habían tenido en mi salud mental y en mi vida financiera, y el porqué de mi decisión. Le dejé claro que no se trataba de un castigo, sino de una consecuencia lógica y necesaria. Le ofrecí incluso ayudarlo a tramitar una beca, buscar alternativas más asequibles o hablar con alguien de la universidad para explorar opciones. Pero fui firme al decir que ya no podía seguir pagando por una carrera que ni siquiera había sido discutida conmigo. La respuesta no se hizo esperar. En menos de una hora, comenzó a llamarme insistentemente. No atendí. Luego vinieron los mensajes de voz, el primero con un tono fingidamente dolido, diciéndome que siempre supe que acabarías abandonándome, el segundo con súplicas, asegurando que esta carrera era su única oportunidad de convertirse en alguien importante, y los siguientes, uno tras otro, cargados de insultos, acusaciones. Frases diseñadas para hacerme sentir como el villano de su historia. Me dijo que no esperaba esto de mí, que se sentía traicionado, que jamás podría perdonarme por destruir su futuro justo cuando más lo necesitaba. Para él, yo era un cobarde, un falso protector, alguien que solo ayudó cuando todo estaba fácil pero que desaparecía cuando las cosas requerían esfuerzo real. Esa noche fue particularmente dura. Escuché todos sus mensajes con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Pero no lloré. Había algo dentro de mí que se había endurecido, no por frialdad, sino por agotamiento. Era como si después de tantos meses de tensión, de desgaste emocional, de arrastrar un peso que no me correspondía solo, finalmente mi cuerpo y mi mente hubieran comprendido que ya no había nada más que dar. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme a mitad de la noche con ansiedad o culpa. Fue una sensación agridulce, sí, pero también liberadora. En los días que siguieron, supe a través de mi madre que Miguel había intentado buscar ayuda con otros miembros de la familia. Llamó a nuestra tía paterna, a un primo lejano que vive en el extranjero, incluso a un viejo amigo de mi padre. Todos lo escucharon, algunos se solidarizaron, pero ninguno le ofreció la suma de dinero que necesitaba. Él, acostumbrado a que yo resolviera todo, no sabía qué hacer. Mi madre intentó intervenir, con su dulzura habitual, diciendo que quizás si yo lo ayudaba solo este último semestre, él podría recomponerse y encontrar un trabajo después. Pero esta vez, aunque me costó, le respondí con firmeza que no. Le hablé con la misma claridad con la que le habría hablado a un extraño, y aunque en sus ojos vi tristeza, también supe que, en el fondo, entendía que ya era suficiente. Poco después, un conocido en común, un antiguo compañero de Miguel que también estudia en esa universidad, me contactó de forma discreta. Me dijo que quería que yo supiera algo, que se sentía incómodo guardando celo. Según él, Miguel no había cambiado de carrera por vocación, como había dicho. La razón principal por la que lo hizo fue porque un grupo de amigos cercanos, con quienes empezó a salir desde los primeros meses de universidad, estaban todos en arquitectura. Según este chico, Miguel había dicho en varias ocasiones que no podía quedarse atrás, que no quería ser el único del grupo en otra facultad. Me mostró capturas de conversaciones en las que Miguel se quejaba de que yo era un hermano anticuado que no entendía que en la vida hay que arriesgar. En una de ellas, incluso se burlaba de mí, diciendo que yo trabajaba como burro para pagarle todo mientras él se concentraba en vivir bien. Leer eso fue el punto final. Ya no quedaban excusas, ni justificaciones, ni un resquicio de duda sobre quién era realmente la persona a la que había sostenido durante tanto tiempo. No solo me había utilizado, me había despreciado, y lo había hecho con una sonrisa cínica que yo nunca llegué a ver en persona. Decidí, en ese instante, que no solo no volvería a pagarle nada, sino que jamás volvería a ofrecerle mi ayuda si no era precedida por un cambio profundo, sincero y, sobre todo, acompañado de un arrepentimiento que no pareciera fingido. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. No hay llamadas, ni mensajes, ni siquiera reproches. Solo un silencio denso, doloroso,
pero necesario. Un silencio que, paradójicamente, me ha traído algo que no sentía desde hace años: calma. Y aunque todavía hay días en los que me duele recordar en lo que se convirtió Miguel, también sé que era indispensable tocar fondo para empezar a sanar. Porque a veces, la única forma de poner fin a una cadena de abusos emocionales es simplemente dejar de responder al tirón. Y eso, aunque me haya costado tanto tiempo, finalmente lo aprendí. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última vez que sostuve una conversación directa con Miguel. Medio año de distancia absoluta, sin una sola llamada, sin mensajes, sin esas súplicas intercaladas con reproches que durante tanto tiempo me persiguieron como una cadena invisible. Lo que comenzó como una pausa necesaria para proteger mi salud mental y detener el drenaje económico que me estaba consumiendo poco a poco, terminó convirtiéndose en un distanciamiento definitivo. El tipo de corte que no se sana con el tiempo ni con disculpas ligeras. En este periodo, he redescubierto partes de mí que había enterrado bajo el peso del sacrificio constante, he recuperado una rutina más estable y, sobre todo, he comprendido que el amor fraternal no debería ser una excusa para permitir abusos disfrazados de dependencia emocional. La primera señal de que Miguel finalmente había asumido las consecuencias de sus actos llegó de forma indirecta, a través de mi madre, que todavía se mueve entre ambos mundos intentando reconciliar lo irreconciliable. Me contó, no sin cierta cautela, que Miguel no se inscribió en el último semestre. Perdió oficialmente su estatus de estudiante regular. Intentó, según ella, reunir el dinero necesario a través de préstamos familiares, pequeños favores y algunas promesas vacías, pero nadie quiso comprometerse con la suma que necesitaba. Algunos le dieron consejos, otros le ofrecieron trabajo temporal, pero ninguno accedió a financiarle otro semestre completo en una carrera que no solo era cara, sino que además parecía haber sido escogida por impulso. Consciente de que su narrativa de víctima comenzaba a desmoronarse, Miguel optó por una estrategia distinta. Comenzó a difundir entre ciertos miembros de la familia, particularmente los más lejanos y menos informados, la versión de que yo había desaparecido de su vida de un día para otro, que lo había dejado sin explicaciones, y que esa traición había sido el detonante de su actual situación académica. Presentó su caso como el de un joven lleno de potencial que fue abandonado en el peor momento, sin aclarar, por supuesto, que ese abandono vino precedido por años de inversión económica, emocional y personal. Cuando me enteré, mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que no podía tener tanta osadía. Pero luego, cuando fui recibiendo indirectas de primos lejanos o comentarios sutiles en reuniones familiares virtuales, comprendí que el relato que él estaba sembrando había comenzado a calar. No podía quedarme callado. No por orgullo, sino por dignidad. Así que, en un acto que jamás pensé que tendría que llevar a cabo, decidí hacer algo que para muchos puede parecer extremo, pero que para mí representaba la única forma de poner las cosas en su sitio. Abrí una carpeta digital donde había guardado durante años todos los comprobantes de pago, transferencias bancarias, correos electrónicos con confirmaciones de matrícula, facturas de alquiler, recibos de supermercado y compras relacionadas con sus estudios. Era una colección meticulosa, no porque tuviera planeado utilizarla como defensa, sino porque siempre he sido organizado con mis cuentas. Con ese respaldo en la mano, escribí una publicación extensa en el grupo familiar de redes sociales que todos usamos para compartir noticias, celebraciones o simples fotos cotidianas. Redacté el mensaje con un tono sobrio, sin sarcasmo ni insultos, pero sin ocultar nada. Expliqué, punto por punto, cuánto tiempo estuve pagando sus estudios, desde qué fecha los sostuve económicamente casi por completo, cuánto representó ese esfuerzo en mi vida diaria y cómo, pese a todas las advertencias, él tomó decisiones irresponsables que no estaba dispuesto a discutir ni asumir. Adjunté los documentos escaneados, sin tachaduras, sin manipulación. No había necesidad de exagerar. Los números hablaban por sí solos. Cerré el mensaje con una única reflexión: que ayudar a alguien no te obliga a ser su esclavo emocional, y que cuando una persona empieza a ver tu apoyo como una obligación, el amor se transforma en deuda y la gratitud en resentimiento. Las reacciones no tardaron.
Hubo un silencio incómodo durante las primeras horas, seguido por mensajes privados de algunos tíos que me pidieron disculpas por haber dudado de mí. Mi madre me llamó llorando, no porque me reprochara, sino porque sentía vergüenza ajena por el comportamiento de Miguel. Incluso una de mis primas, que había defendido a mi hermano ciegamente, me escribió para decirme que nunca pensó que la situación había sido tan grave y que ahora entendía por qué me había alejado. Miguel, por su parte, no dijo una sola palabra. No respondió el mensaje, no intentó desmentirme, no llamó a mi madre ni a mí. Simplemente desapareció de todas las redes sociales en las que ambos teníamos contacto. Me bloqueó. Borró sus fotos recientes. Cerró las historias donde antes se mostraba en fiestas, cenas con amigos y salidas a sitios caros. Fue como si, al ver expuesta su doble cara, se le viniera abajo la fachada que tanto había trabajado en construir. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Y, aunque al principio ese silencio me supo a vacío, con el paso de los días entendí que era la única paz posible. Ya no hay exigencias disfrazadas de súplicas. Ya no hay amenazas emocionales ni chantajes que me roben el sueño. Por fin he podido usar mi dinero para cosas mías, me compré un escritorio decente, cambié el colchón viejo que usaba desde que tenía 20 años, empecé a ahorrar de verdad por primera vez en años. Estoy redescubriendo la sensación de comprar algo sin culpa, de planear mis días sin calcular cuánto me quedará para enviarle a Miguel. Es como volver a respirar después de haber estado sumergido por demasiado tiempo. Pero lo más importante no es lo material. Es la conciencia tranquila. Saber que lo di todo, que fui paciente, que me desgasté hasta donde ningún hermano debería hacerlo, y que aún así, cuando decidí poner límites, lo hice con la verdad por delante. No me arrepiento de haberlo ayudado, pero sí de no haber visto antes la clase de persona en la que se estaba convirtiendo. Si en algún momento decide dar un paso sincero hacia la reflexión, no hacia la manipulación, entonces quizás podamos volver a hablar. Pero hasta que eso ocurra, si es que alguna vez ocurre, yo seguiré avanzando. Porque mi vida no puede seguir detenida esperando a que alguien entienda lo que nunca quiso comprender. Actualización final. Ha pasado casi un año desde la última vez que tuve cualquier tipo de contacto directo con Miguel. 12 meses en los que mi vida, poco a poco, ha comenzado a reconstruirse desde las ruinas del desgaste emocional, la culpa acumulada y el resentimiento silenciado. No ha sido un proceso lineal ni libre de contradicciones. En más de una ocasión me encontré, sin querer, repasando mentalmente todo lo ocurrido como si pudiera cambiar algo del pasado con el simple acto de comprenderlo mejor. Pero lo cierto es que, con el paso del tiempo, he logrado aceptar que lo que viví con mi hermano no fue simplemente un malentendido ni una pelea pasajera entre familiares. Fue una ruptura profunda, consecuencia de años de desequilibrio emocional, sacrificios no correspondidos y un patrón constante de manipulación que tardé demasiado en identificar como tal. A nivel personal, finalmente pude retomar uno de los sueños que había postergado desde hace años, inscribirme en la maestría que siempre quise cursar. Fue una decisión que tomé con cierto temor, no tanto por lo académico, sino porque todavía arrastraba el peso emocional de haberme negado tantas veces algo propio por priorizar constantemente las necesidades ajenas. Al principio, sentía casi como si estuviera traicionando algún deber implícito al invertir en mí mismo. Pero con cada clase, con cada nuevo libro, con cada conversación que me conectaba con lo que realmente me apasiona, empecé a recuperar no solo mi entusiasmo, sino también mi identidad. Aquella parte de mí que durante tanto tiempo se definió exclusivamente por lo que hacía por los demás comenzó a reconocerse de nuevo en el espejo, no como un mártir silencioso, sino como una persona con derecho a soñar. A crecer y a poner límites sin sentirse por ello egoísta. En lo económico, mi situación ha mejorado de forma notable. Aunque los primeros meses después de cortar todo financiamiento a Miguel fueron duros, especialmente por las deudas que tuve que reestructurar, finalmente logré estabilizar mis cuentas. Comencé a destinar una parte de mis ingresos al ahorro, otra a pequeños gustos personales que por años me parecieron lujos imposibles, y una tercera a mi educación. Dejé de vivir al borde del colapso financiero y emocional.
Algo tan básico como dormir sin revisar compulsivamente el estado de cuenta se convirtió en un logro cotidiano que todavía valoro como si fuera un lujo. Incluso mi salud física dio señales de mejoría. El estrés constante que me provocaban las discusiones con Miguel y las decisiones que debía tomar por él dejó de manifestarse en forma de insomnio, migrañas o pérdida de apetito. Recuperé una rutina más saludable, volví a ejercitarme con regularidad y, por primera vez en años, sentí que mi cuerpo no estaba siendo arrastrado por el agotamiento. Respecto a Miguel, lo que sé de él en estos meses ha llegado únicamente por terceros. No me ha buscado, no ha intentado contactarme ni para discutir ni para disculparse. Ha mantenido un silencio casi absoluto, aunque no completamente inofensivo. Según me contó un primo en común, actualmente trabaja medio tiempo en una empresa pequeña que ofrece cursos técnicos. Abandonó la universidad por completo y se matriculó en un instituto donde está aprendiendo diseño y estructuras de forma más práctica. Irónicamente, parece que en ese entorno más modesto, donde no tiene la presión de sobresalir socialmente ni la excusa de los costos, ha comenzado a rendir mejor. Está haciendo pequeños proyectos, colaborando en maquetas y al parecer ha empezado a ganarse el respeto de algunos compañeros por su habilidad. Mi reacción a esa noticia fue ambigua. Por un lado, sentí cierto alivio al saber que al menos no había caído en una espiral de autodestrucción total. Que estaba, de alguna manera, encauzando su vida. Pero, por otro lado, no pude evitar preguntarme por qué no pudo haber tomado ese camino desde el principio. ¿Por qué necesitó arrastrarme hasta el límite para empezar a madurar? ¿Por qué tuvo que convertir en enemigo al único que realmente lo sostuvo durante sus años más cruciales? La respuesta, supongo, no la obtendré nunca, y quizás no importe tanto como pensaba. Hay personas que solo pueden aprender cuando ya no tienen a alguien más resolviendo las consecuencias de sus decisiones. Y aunque me hubiera gustado que el aprendizaje no viniera acompañado de tanta destrucción colateral, al menos me consuela saber que hubo una lección, incluso si llegó tarde. Mi madre, fiel a su naturaleza conciliadora, ha seguido manteniendo contacto con él. A veces me habla de él con cuidado, como si caminara sobre cristales. Me dice que ha cambiado, que ya no habla con ese tono exigente ni se refiere a mí con rencor. Que incluso le ha dicho que algún día quiere hablar conmigo. Pero no se atreve a sugerirme que lo llame, sabe que ese paso no puede imponerse. En el fondo, creo que ambos entendemos que una herida como la que dejó esta historia no se cierra con una conversación superficial ni con una frase como ya pasó. Si algún día hablamos, si alguna vez decide tender un puente, tendrá que hacerlo con la verdad por delante y con el corazón dispuesto a reconocer todo lo que fue negado, escondido o minimizado. Mientras tanto, yo sigo mi camino. Un camino que por fin me pertenece, que no está condicionado por las decisiones de otro, ni interrumpido por urgencias ajenas que se convierten en costumbre. He aprendido a no justificar la toxicidad con el lazo sanguíneo, a no permitir que el amor se convierta en deuda, y a entender que protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. La historia con Miguel no terminó como yo habría querido. No hay un abrazo final ni una reconciliación emotiva. Pero sí hay claridad, hay verdad, y sobre todo hay una lección que no pienso olvidar: el amor, para ser verdadero, no puede estar basado en el sacrificio unilateral. Debe construirse con respeto, con gratitud y con responsabilidad. Lo demás es simplemente abuso con otro nombre. Y esa fue la última vez que permití que alguien, por más cercano que fuera, pusiera su futuro sobre mis hombros sin preguntarme si estaba dispuesto a cargarlo. Porque a veces, lo más difícil no es dejar de ayudar, sino entender que ya lo hiciste suficiente.